¿cierto? Llamada nuestro ramo Comprensión Histórica del Presente, ¿ya? En la, como ustedes saben muy bien, este ramo es primera vez que se imparte, ¿ya? Entonces, los planes y programas a los cuales nosotros nos tenemos que regir presentan las diferentes unidades, ¿ya? Y la unidad que nosotros tenemos que hacer ahora, o el módulo, se llama el sujeto histórico en la historia reciente de Chile, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que comenzar por preguntarnos qué es o quiénes son los sujetos históricos, ¿ya? Y aquí necesito que me aporten, activen sus micrófonos y me digan si alguna o alguno de ustedes sabe qué es en la historia el sujeto histórico, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un sujeto histórico? ¿Cómo se llama acá? Presentar. Escucha todo. Ya. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un sujeto histórico que me pudiera como compartir? Catalina dice, un suceso importante. El proletariado, una pregunta ahí de Catalina, gracias ahí por, eh, por hacer esto más ameno. Nosotros cuando estudiamos castellano o lenguaje, ya se nos enseña en gramática que existe el sujeto, ¿cierto? El sujeto y el objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos, eh, Pedro construye la casa, ¿cierto? Entonces, la casa viene siendo lo que es construido, el objeto. Y tenemos un elemento que es Pedro, que es el sujeto, ¿cierto? Nosotros en la unidad 2 voy a compartir pantalla para que visualicen lo que nosotros debiéramos lograr en este módulo 2, ¿ya? Y después voy a mostrarles la actividad que vamos a hacer, ¿ya? Mm, ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? Ahora sí, ya. Si yo esto lo muevo, ustedes lo ven, ¿cierto? Nosotros estamos en la unidad 2, ¿ya? Y tenemos que, en esta unidad, nuestra pregunta, ¿ya? Será resolver sujetos históricos en la democratización de Chile durante su historia reciente, ¿ya? Nosotros habíamos establecido una, una línea de tiempo, ¿ya? Debido a que como este ramo es nuevo y no se nos dice desde cuándo uno deberá comprender cuál es la historia reciente de nuestro país, ¿ya? A mi parecer, no logramos comprender ningún fenómeno de nuestra historia reciente, que es lo que está pasando en, digamos, en los últimos gobiernos. No se logra comprender la historia reciente si no se saben los sucesos, por lo menos desde
la crisis de 1970-1973, ¿ya? Desde allí, a mi criterio, comienza todo nuestro problema histórico, ¿ya? Es un problema histórico, ¿por qué? Porque hay preguntas de carácter histórico que nosotros queremos resolver, ¿cierto? ¿Desde cuándo vienen los problemas que, por ejemplo, estallaron en octubre pasado? Entonces, la unidad 2, como acabo de demostrarles, ya se llama los sujetos históricos en la democratización de Chile durante la historia reciente, ¿ya? Por lo tanto, a partir del título de la unidad 2, no, yo deduzco, ya, como profesor de esta materia, que nos están preguntando acerca de los sujetos en el proceso de democratización, ¿ya? Por lo tanto, si hay un proceso de democratización, significa que hay un periodo en el cual no hubo democracia, y que en aquel periodo que no hubo democracia, hubo sujetos históricos que lucharon por una democratización del sistema, ¿ya? Vamos a ir a qué es un sujeto histórico. El sujeto histórico es quien lleva y moviliza los procesos históricos, ¿ya? Cuando yo pregunté qué es un sujeto histórico y alguien me preguntó ahí un suceso importante, no es el suceso en sí, sino que quien realiza el suceso considerado importante. Hay que recordar que la historia, sobre todo, la- hay dos filosofías. Una que dice que la historia es objetiva y una filosofía que dice que la historia es subjetiva, ¿ya? Esto tiene que ver con las escuelas historiográficas, ¿ya? Y hay determinadas escuelas historiográficas. Como nosotros hemos podido ver en las lecciones anteriores, ¿ya? En la historia reciente de Chile se demuestra, ¿ya? De que no podemos hablar de una historia absolutamente objetiva, porque del modo de cómo los sucesos históricos afectaron a determinadas familias o grupos sociales, hay diferentes interpretaciones, ¿ya? Por lo tanto, los sujetos históricos diferentes que nosotros eh, vamos a poder visualizar ya en nuestra historia reciente van a tener diferentes interpretaciones de la historia, ¿ya? Diferentes interpretaciones de los diferentes sucesos, ¿ya? En los trabajos anteriores que nosotros hicimos, yo les di que leyeran, el primero, como ustedes saben, fue la situación de la prisión de Augusto Pinochet en Londres en 1998. Y ahí teníamos algunos datos históricos de nuestra historia reciente. Luego les pedí que leyeran, ¿cierto?, un artículo del historiador Sergio Gres que trataba de explicar, un artículo que salió después de octubre del año pasado, y era un artículo que trataba de explicar por qué había ocurrido esto, ¿ya? Y ahí nosotros tuvimos otra serie de elementos históricos que fueron nuestro como input. Entre ellos están las movilizaciones de los años 2006 y del año 2011, que eso es historia, por decirlo, historia reciente, reciente, ¿ya? También les pedí que leyeran un artículo de Gabriel Salazar, que también él se trataba de explicar eh, cuáles eran las razones históricas, ¿ya?, de este estallido social de octubre del 2018, ¿ya? Perdón, 2019. Nosotros vamos a seguir con nuestra interrogante, ¿ya?, de pretender comprender de dónde vienen el malestar de la sociedad, ¿ya? Eh, o puede ser que alguien diga, bueno, la sociedad no está molesta, sino que está agradecida y contenta, ¿ya? Alguien puede venir a decirme eso, y si esa persona muestra argumentos históricos, uno tendría que darle atribución de verdad, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que hablar en base a los argumentos históricos. Volviendo al tema, los sujetos históricos son eh, los sujetos históricos
son quienes llevan a cabo procesos históricos importantes, ¿ya? Aquí les voy a compartir pantalla un instante y les voy a poner un listado de algunos sujetos históricos que yo pude distinguir, ¿ya? A ver. Ya, presentar la ventana. Denme un segundito. Entonces, ahí está. Ya, ya. Le hago una pregunta. ¿Se ve lo que estoy compartiendo en estos momentos? ¿Se ve el archivo de Word? Ya, gracias, señorita. Muchas gracias por responder. Nosotros, ya, en este módulo 2, ya, como les dije recién, vamos a tener clase hoy y el próximo martes. Y eso habrá sido el módulo 2 de historia, de comprensión histórica del presente, ¿ya? Se nos ha pedido que hiciéramos menos clases, ¿ya? 2 en vez de 4 porque había mucha carga mental ya para los diferentes cursos. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajo, un breve trabajo, ya no es una larga investigación porque, como les estoy tratando de explicar, los planes y programas estaban hechos para el marco de un año normal, ¿ya? Entonces la unidad 2, que es sujeto histórico en la historia reciente, nosotros tendríamos que haberla llevado a cabo en por lo menos 2 meses. Y en 2 meses uno puede hacer un trabajo largo, ¿ya? Con todas las condiciones de un trabajo. Nosotros ahora vamos a hacer por decirlo, una tarea sencilla en donde ustedes van a tener que elegir, van a tener que elegir dos sujetos históricos de nuestra historia reciente, ¿ya? Y los sujetos históricos pueden ser, pueden ser individuos, ¿ya? Ángela Valenzuela, permitir. Y los sujetos, Yael Vázquez, permitir. Ok, ya. Y los sujetos históricos pueden ser un individuo, por ejemplo, un presidente, por ejemplo, Patricio Aylwin, como también puede ser un partido político, un colectivo, ¿ya? La teoría de sujeto histórico, ¿ya? Es un elemento como de la teoría histórica, ¿ya? Y dependiendo de la escuela historiográfica, hay personas que dicen que la historia la hacen los grandes hombres, ¿ya? Y esa es una visión de la historia, digamos, del siglo XIX, considerada la historia llamada positivista, que dice que la historia se moviliza cuando es sometida, digamos, al encuentro de una gran personalidad, ¿ya? Como esta historia, como esta historia es, digamos, eh,
masculina, digamos, ¿ya? Patriarcal, ¿ya? La visión tradicional de la historia resalta la presencia de hombres, ¿ya? Y pareciera ser que el, la mitad más uno de la población, que son las mujeres, los ancianos o los niños, quedan como ajenos a esta historia, ¿ya? Entonces, durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes historiográficas que eh, surgieron nuevas corrientes historiográficas que dejar de compartir, que pusieron en relieve los otros actores o sujetos históricos, tales como las mujeres, ¿ya? O los grupos subalternos, ¿ya? Llamados así porque son los que están en la base de la pirámide social. Entonces, nosotros, vayan anotando por favor, en el trabajo que vamos a realizar consistirá en identificar dos sujetos históricos de la historia reciente de Chile en el proceso democratizador, ¿ya? Aquí cuando decimos en el proceso democratizador, perdón, estamos hablando de un marco histórico específico, ¿ya? Que para que nosotros podamos acotar nuestra historia, consistirá, voy a escribirlo, identificar dos sujetos históricos en el proceso democratizador de nuestra historia reciente. Marco histórico desde 1980 hasta la actualidad, ¿cierto? Estamos en el año 2020, entonces vamos a tener un marco de investigación para nuestra tarea de sujetos históricos la, en los últimos 40 años. Ya tenemos que circunscribir este marco histórico porque, como les estaba explicando, este curso no establece una línea definitoria ya en la comprensión de qué entendemos por historia reciente. Entonces, según yo, nosotros tenemos que, para comprender la historia reciente, tenemos que empezar a ver los hechos, por lo menos desde el gobierno de Allende, ya desde 1970, inclusive antes, ya, pero eh, por lo menos desde el gobierno de Allende, ya. Otra circunscripción del marco histórico nos permite comprender la historia reciente a partir del proceso de la transición a la democracia, que ustedes saben que comienza en 1990 con el gobierno de Patricio Aylwin. A partir de el gobierno de Patricio Aylwin, nosotros tenemos los gobiernos llamados de la transición a la democracia, que son don Patricio Aylwin, de 1990 al 94, don Eduardo Frei, desde, desde este año hasta el 2000, Ricardo Lagos, desde el 2000 al 2006, Michelle Bachelet en su primer gobierno, desde 2006 hasta 2011, marzo, marzo 2011 asume Sebastián Piñera en su primer gobierno. Eh, y el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Entre, aquí me confundo, entre los años 2014 y 2018. Perdón, 2015 y 2018. Entonces nosotros vamos a distinguir dos sujetos históricos, ¿ya? Que
hayan tenido relevancia en los últimos 40 años, ¿ya? Y relacionarlos entre sí. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, yo identifico como sujeto histórico que moviliza la historia, eh, y ahora les voy a compartir de nuevo la hojita de algunos de los sujetos históricos que yo distinguí, ¿ya? Pueden copiarlos estos, pero hay muchos más, ¿ya? Hemos definido sujeto histórico como el elemento individual o el elemento colectivo que permite que la historia se movilice, ¿ya? Voy a compartirles de nuevo esta hojita para que vean el listado que yo hice. Presentar ahora una ventana. Ya, aquí está. Compartir. Entonces aquí nosotros tenemos sujetos, yo les puse políticos, ¿ya? Voy a explicar por qué. Sujetos históricos de la historia reciente. ¿Por qué puse políticos? ¿Ya? Porque nosotros estamos hablando de que los eventos históricos que ocurren en la ciudadanía, en la ciudad, ¿ya? O en la polis, ¿ya? Porque polis y ciudad son diferentes palabras para referirse a donde vivimos la mayoría de nosotros, ciudad, ¿ya? Lo que ocurre en la ciudad es algo que concierne a la ciudadanía. Y como ciudad y poli son sinónimos en términos históricos, ¿ya? Lo que ocurre en la polis, ¿ya? Es algo político. Es poco probable que alguien pueda decir, yo no soy político, porque desde el momento en el cual vive en la ciudad o polis y paga impuestos y es sometido por la autoridad política, por ejemplo ahora, nosotros tenemos que someternos a la autoridad política, ¿cierto?, de cumplir ciertas normas por este tema del COVID. Al vivir en la polis y someterse a las decisiones políticas, nosotros ya somos seres políticos, ¿ya? ¿Cómo podríamos no ser seres políticos? Al no estar sometidos a las leyes de la polis, lo que implicaría vivir prácticamente en la naturaleza, ¿ya? Esto lo digo porque hay gente que insiste en decir yo no soy político y la verdad es que todo te hace estar influenciado por la razón política, ¿ya? Bueno, habiendo explicado esto, ¿por qué puse acá a sujetos histórico-políticos de nuestra historia reciente? Aquí yo distinguí solamente algunos sujetos que yo considero importantes, ¿ya? De los procesos democratizadores historia, de nuestra historia reciente. Desde 1980, ¿ya? Eh, comienza un proceso en el cual diferentes sujetos históricos comienzan a luchar por reconquistar la democracia plena. Por otro lado, existirán otros sujetos históricos que lucharán para que la democracia plena no se consumara y que se mantuviera un gobierno autoritario, que es la definición que se le da a la dictadura militar de un modo, digamos, a las personas que estuvieron a favor de la dictadura no les gusta que se les llame dictadura y prefieren llamarle gobierno autoritario. Lo que en la historia pasa a ser un eufemismo o bien una diferente interpretación legítima de la historia. O sea, es legítimo que alguien
no quiera llamarle dictadura a la dictadura y que quiera llamarle gobierno autoritario, ¿ya? Eso es legítimo porque en la historia siempre hay más de una interpretación histórica. Algunos de los sujetos históricos que yo distinguí y les comparto en esta lista, ¿ya? Son, por ejemplo, los diferentes partidos políticos, ¿ya? Entre los cuales aquí puse algunos, ¿ya? Aquí faltan muchos partidos políticos de todo este periodo, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿ya? Otros sujetos que produjeron historia, que movilizaron la historia, son los grupos de terrorismo de Estado, ¿ya? Quienes estuvieron a cargo de ejecutar, violar y torturar a los disidentes políticos de la dictadura. Entre ellas, la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba a cargo del Ejército, después se llamó CNI, y eh, el Comando Conjunto, que era el organismo represivo de la Fuerza Aérea de Chile. Por otro lado, tenemos otros sujetos históricos, tales como los grupos de resistencia armada o, según otras personas, los grupos revolucionarios o, según otras personas, los grupos terroristas o subversivos, entre los cuales el más conocido y famoso durante el periodo de la década de los 80 y los comienzos de los 90 fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Que tiene toda una historia y una evolución política, histórica y bueno, militar también en todo este periodo, ¿ya? Y por el hecho de que provocó acciones históricas importantes, pasa a ser un sujeto histórico, ¿ya? De este periodo. Recordemos que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue el autor, ¿ya? Del asesinato de el señor Jaime Guzmán Errázuriz, que fue quien escribió o ideó la constitución que actualmente aún nos rige. Este asesinato fue en el año 91 y fue de gran conmoción para el país y inclusive puso en riesgo la democracia en Chile, ¿ya? Bueno, otro sujeto histórico de todo este periodo es el Ejército de Chile. El Ejército de Chile o los militares, ¿ya? Bueno, aquí falta poner, por ejemplo, los marinos, la Marina, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea y Carabineros, agrupados en lo que algunos llaman casta familiar o familia militar. Otro sujeto histórico de nuestra historia reciente son los grupos económicos, ¿ya? Los grupos económicos de poder, ¿ya? Entre estos grupos, por ejemplo, están las pesqueras, las forestales, los bancos, ¿ya? También la prensa, por ejemplo, el Mercurio, ¿ya? O Copesa, que es que nace la tercera. Otro sujeto histórico en esta lista es la Iglesia Católica, por el rol que tuvo en defender ya las personas violentadas a través de la Vicaría de la Solidaridad. Y así esta lista continúa. Tenemos sindicatos o trabajadores, están separados acá. Las mujeres y todo el auge del pensamiento feminista durante todo este periodo, que ustedes saben, ha sido mucho más presente y patente y visible en imponer, proponer sus demandas ya en los últimos o ultísimos años. Los trabajadores, otro sujeto importante en todo este periodo, tanto en la época de los 80, la dictadura, como en los 90, luego los 2000, son los estudiantes. Los estudiantes, como ustedes pudieron eh, averiguar, investigar a través del artículo de Sergio Grés, han sido sujeto histórico importantísimo, ¿ya? En
en las, digamos, manifestaciones sociales de los años 2001, 2006, 2011 y, bueno, y cada uno de estos años, ¿cierto? Entre las cuales la más importante ocurrió el año pasado, ustedes saben, ¿ya? Que comenzando por una acción histórica de los estudiantes secundarios, que fue la evasión del metro, se desarrolló una manifestación social que abarcó diferentes aspectos de la sociedad. Por lo tanto, no era solamente un aspecto de lucha de secundario. Aquí puse yo el informe Rettig como un elemento que viene a... No es propiamente un sujeto histórico, ya lo voy a poner acá en amarillo, pero el informe Rettig vino a movilizar ya la historia porque puso en relieve ya los diferentes, eh, las diferentes formas mediante las cuales los agentes del Estado, de la dictadura, provocaron violaciones a los derechos humanos. Tenemos el Poder Judicial, ¿ya? Quien tuvo una forma de funcionar durante la dictadura, luego durante los primeros años de los 90, ¿ya? Y aquí les tengo que recomendar, ¿ya? Un librito que yo comencé a leer hace poco, se llama El libro negro del Poder Judicial chileno, de la investigadora y periodista Alejandra Matus. Voy a dejar de compartir para mostrarles por último la portada de este librito, ¿ya? Eh, Habían escrito ahí en el... Denme un segundito. Acá. En realidad se llama... Este libro, ¿ya? Este libro que está acá se llama El libro negro de la justicia chilena. Es un libro cuya autora, Alejandra Matus, es una periodista que está en Estados Unidos desde hace 20 años y, bueno, este libro pasó a la historia porque, como ustedes pueden darse cuenta, para los que captan de libritos, este es un libro edición pirata. ¿Por qué? Porque la editorial Planeta, que es una editorial muy conocida, no lo pudo sacar a la venta porque el libro fue censurado por la autoridad política de la época. En ese libro, ya la señora o señorita Alejandra Matus nos habla de todas las acciones de injusticia que tuvo el Poder Judicial durante los años 90, ¿ya? Es muy escabroso, digamos, saber que en nuestro país la justicia chilena no funcionó durante la dictadura y después tampoco, ¿ya? En lo que se llama la justicia por los derechos humanos, ¿ya? No hubo una acción real de justicia, ¿ya? Sino hasta y a partir del año 1998, cuando se mete prisionero a Augusto Pinochet y la gente se da cuenta de que él podía ser efectivamente enjuiciado, ahí pareciera ser que hay un cambio de switch en el Poder Judicial y se comienzan recién, después del año 2000, a investigar todos los hechos de violación de derechos humanos, ¿ya? Hasta el día de hoy nosotros tenemos de vez en cuando en los noticieros not, noticias ya de los nuevos casos sobre la justicia de los derechos humanos por hechos de violación a los derechos humanos provocada por agentes del Estado, militares, que hicieron actos que nunca van a ser borrados de la historia, digamos, ¿ya? A pesar de que hay gente que nunca ha querido que se sepan ni que se investiguen, cada uno de esos actos hay fuentes eh, para rastrear qué ocurrió ya en cada uno de esos casos. Lamentablemente,
hay muchos elementos que no podemos saber porque los militares tienen hasta el día de hoy un pacto de silencio, en donde no hay forma de que se sepa dónde fueron a parar esos cuerpos, ¿ya? Por eso puse acá yo el informe Rettig, ¿ya? Porque si bien es un libro, hay sujetos históricos que provocaron el, la construcción de este informe Rettig, ¿ya? Eh, Vamos a continuar esta clase hasta las 5:10, porque partimos 10 minutos tarde y yo tuve problemas para conectarme, ¿ya? Para que podamos terminar tranquilamente, compartir. Otros sujetos históricos son los sujetos histórico-políticos artísticos, ¿ya? Debido a la definición que yo les brindo, que dice lo que ocurre en la polis es político, si uno vive en la ciudad y se pone a tocar música en el medio de la plaza, por ejemplo, el himno nacional de Chile con la estrofa de los militares, eso ya es un acto político. Si me pongo en el medio de la plaza de la ciudad a tocar una canción de Víctor Jara, eso también es un acto político. Todo elemento que ocurre en la polis es político y tiene que ser leído como con semántica o con significados atribuibles a la política, ¿ya? No nos podemos sustraer de esto porque de lo contrario seríamos algo ilusos, ¿ya? Nosotros tenemos que volvernos alfabetizados políticamente, ¿ya? Esto significa ser conscientes de que somos como individuos atribuibles a tener una voz política que puede tener incidencia histórica y a la vez en el plano colectivo también somos eh, sujetos históricos colectivos, ¿ya? Ustedes como estudiantes ya conforman un sujeto histórico bien definido que tiene su historia en Chile y que ustedes saben, digamos, que tienen un poder, por ejemplo, que en, en un curso normal consiste en estudiar, ¿cierto? Eh, pero en un curso de protesta son un poder. Entonces, eh, ustedes tienen que ser conscientes de que hay diferentes sujetos históricos en nuestra historia reciente. Yo aquí hice un pequeño listado, ¿ya? Un pequeño listado. Aquí, como ustedes pueden ver, no puse Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, pero ellos, cada uno de ellos, ciertamente también son sujetos históricos que han, eh, que han ¿cómo se llama? Que han movilizado la historia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a desarrollar un trabajito, ¿ya? Como les digo, este es un trabajo no de una gran, no de una gran inspiración, porque solamente vamos a tener, a contar de hoy, vamos a tener solamente 2 semanas, ¿ya? Solamente vamos a contar 2 semanas para hacer este trabajo histórico. ¿En qué consiste? Lo voy a volver a repetir. Consiste en que cada uno de ustedes va a elegir 2 sujetos históricos en la historia reciente de Chile, en el marco histórico que yo ya di, que es desde 1980 en adelante, o sea, en los últimos 40 años, distinguir 2 sujetos históricos y relacionarlos. Estos sujetos históricos pueden ser individual, una persona con nombre y apellido, o colectivo, ¿ya? Que es el listado, que es el ejemplo del listado que yo di. Por ejemplo, un ejemplo de investigación. Ya, yo elijo el sujeto histórico Jaime Guzmán y la UDI. ¿Ya? La UDI es un partido político que ustedes saben que representa los intereses de la clase más enriquecida del país. Entonces,
hago un análisis de cuál fue el papel del señor Jaime Guzmán y la UDI en estos últimos 40 años. ¿Ya? Entonces tengo que ir a internet, leo una biografía de Jaime Guzmán, qué hizo, por qué pasó a la historia y cuál ha sido también, por otro lado, el papel histórico como sujeto histórico que mueve la historia del partido político Unión Democrática Independiente, la UDI. En el caso de Jaime Guzmán, nuestra investigación va a durar hasta 1991 porque ahí él es asesinado, ¿cierto? Pero, sin embargo, sus ideas políticas siguen siendo defendidas por innumerables personas, ¿ya? Entre ellas Joaquín Lavín, que aparece todos los días en televisión, ¿ya? Otra persona me puede decir, bueno, yo elijo el sujeto histórico Joaquín Lavín, porque considero que en los últimos años ha sido muy importante. Entonces usted me tiene que entregar argumentos en base a Joaquín Lavín y como tiene que elegir dos sujetos históricos, tendría que elegir un segundo sujeto histórico. ¿Se entiende el tenor de en la música falta los prisioneros? Miren, de todos modos, ahí yo puse Rocío. De todos modos, los prisioneros son, por ejemplo, un sujeto histórico, cultural, porque su música ha influenciado innumerables generaciones, ¿ya? Yo me crié, digamos, yo nací en el 85, pero cuando yo nací ellos ya existían, y mi hermana mayor, que tiene 47, yo tengo 35, mi hermana mayor escuchaba Los Prisioneros cuando yo era muy pequeño, entonces sus planteamientos histórico-políticos de este grupo, Los Prisioneros, son un sujeto histórico-cultural de nuestro país, en el plano de la industria musical. Ahí en el listado que yo les puse estaba, por ejemplo, el pintor Roberto Mata, ¿ya? Bueno, él vivió hasta los 2000, pero en el extranjero. Sus obras influenciaron a, a una gran parte de los artistas de nuestro país. Profe, ¿cuándo se entrega? Nosotros vamos a entregar este trabajo para el martes 30, ¿ya? De este mes de junio. Vamos a tener 2 semanas para hacerlo. Entonces, para la próxima sesión, que es el próximo martes a esta misma hora, a las 4, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y aquí sí que les voy a pedir, para que se vayan preparando ya, les voy a pedir que activen cámara y micrófono eh, para que vayamos discutiendo los sujetos históricos que ustedes hayan elegido. ¿Ok? Sí, voy a enviar una pauta de este trabajo. ¿Ya? Eh, tengo el correo de todos o casi todos. Así que ahí voy a enviar la pauta. ¿Ya? La voy a enviar a la noche esta pauta. Eh, ¿Hay alguna otra duda de esto? No, la pauta se la voy a enviar a su correo. ¿Ya? Bueno, al IRMI igual, pues. Sí, sí, de todos modos al IRMI también. A mí me acomoda más que no que me envíen la información al correo, pero obviamente al IRMI también tengo que subir esta pauta, claro. A ver, ya. Estimados y estimadas, ¿alguna pregunta más acerca de todo esto?
Ya, buena pregunta. No, no tienen que estar directamente relacionados, ¿ya? Eh, lo que sí es importante es que sean del periodo que establecimos, o sea, que establecí, ¿ya? Que es desde 1980 en adelante, ¿ya? Eh, sí, eso. ¿Cuál es su nombre, Ale? Para... Bueno, lo bueno es que estoy grabando, entonces ahí ya sé quiénes vinieron, pero Alexandra. ¿A qué se refiere con reconocidos? Porque esa es una buena pregunta. Entonces, si me la especifica, puede ser aporte para todos. Sucede que sí o sí. Ya, mire. em, la respuesta es no. O sea, sí, no. No es necesario que sean absolutamente reconocidos. ¿A qué me refiero? A que en la historia, ya, la importancia histórica es algo subjetivo, ¿ya? Hay escuelas historiográficas que dicen que solamente uno deberá tomar en cuenta los asuntos políticos, es decir, los presidentes, los senadores, las leyes que hicieron y fin, ¿ya? Sin embargo, nuevas corrientes historiográficas, ¿ya? Que es todo lo que tiene que ver con la historia social, dicen que los sujetos históricos pueden ser, por ejemplo, los niños, ¿ya? O las amas de casa, que no tienen un lugar histórico oficial, digamos, en la historiografía, pero que sin embargo también son dignos de analizar históricamente, ¿ya? Entonces, ¿tienen que necesariamente ser reconocidos? No, pueden ser sujetos históricos que ustedes me propongan, que ustedes lo, los identifican como importantes, a pesar de que no necesariamente estén en los libros de historia, ¿ya? No sé si le respondo ahí a Alexander. Y respecto a la pregunta de Rocío Elguín, el movimiento feminista ya es de larga data en nuestro país, ¿ya? Entonces tiene que ser por lo menos desde, por lo menos desde después de 1980, ¿ya? Como desde esa época hasta ahora han habido muchos años y diferentes fases en el avance del pensamiento feminista, usted puede elegir un periodo, ¿ya? Puede decir, bueno, en realidad yo voy a hablar sobre el pensamiento feminista en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, ¿ya? Pero ahí usted en el trabajo tiene que distinguirlo, ¿ya? Y eso significa que el sujeto histórico, ustedes tienen que, eso lo voy a explicar mejor en la pauta, ¿ya? Ustedes tienen que enmarcarlo históricamente, tienen que situarlo históricamente, porque si no se hace muy extenso. Entonces me tienen que decir, bueno, yo voy a estudiar este sujeto histórico referido de tal a tal periodo, junto con este otro sujeto histórico de tal a tal periódico, perdón, periodo. Eh, y establecer las relaciones si es que las hay. Y si es que no las hay, bueno, no, según usted no hay ninguna relación, pero eso va a quedar sujeto a discusión, obviamente. ¿Ya? Entonces, de aquí al próximo martes, ustedes ya tendrían que tener identificado y elaborado parte importante del trabajo. Y yo quiero que les voy a pedir que la próxima sesión sea más interactiva, ¿ya? Que podamos interactuar no solamente ahí a través del chat, ¿ya? Porque no hay, si quieren, se ponen una máscara si no quieren que las vea, pero a mí me interesa que podamos interactuar, ¿ya? Para que podamos discutir qué
cosas han descubierto de este periodo que no sabían, qué elementos históricos ahora saben y quisieran compartir, ¿ya? Estimados y estimadas, ¿alguna pregunta respecto de este trabajito? Entonces, son las 5:10. Yo, a ver, a más tardar a las 22 horas, si no antes, les voy a mandar la pauta, ¿ya? Profe, Sí, dígame, tengo una duda. dígame. Eh, ¿También podría ser como personas que hayan hecho como cortometrajes relacionados con la historia o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Como cuando hacen cortometrajes sobre la historia de Chile, y eso, ¿Ya? ellos también contarían, o sea, como en cine o algo así. Sí, de todos modos, de todos modos, de todos modos. Miren, ahí cuando yo puse actores artísticos, eso tiene que ver con la cultura. Eh, la producción cultural de un país genera realidad cultural, ¿ya? El ejemplo más conocido a lo que usted me está preguntando es, por ejemplo, la película Machuca, ¿ya? Que a partir de esa película, mucha gente pudo comprender cómo había sido el periodo de la Unidad Popular, ¿ya? Sin esa imagen cinematográfica, mucha gente no podría haberse representado esto. Entonces, lo que usted me pregunta, sí, se puede establecer como sujeto histórico-cultural en este caso, ¿cierto? Producción histórica cultural de Chile en los últimos años, ya, tal corto del director tanto, que muestra tal cosa y mi pensamiento al respecto de tanto y lo relaciono con esto otro. ¿Se entiende? Yes. ¿Quién habló? Que no tengo ahora como la... ¿Quién Eh, habló? Alexandra. Ah, ya, ok. Lamentablemente no tengo una imagen en mi cabeza nada más que como un poco borrosa porque yo estuve, usted tiene que ser consciente de que yo estuve 2 semanas en el colegio y después vino esto, entonces el trato ha sido a través de correos y obviamente no se les pide que manden, me refiero a que se me hace un poco como difícil representarme a ustedes si es que no conectan las cámaras y eh, así que yo de verdad espero que esto se acabe porque es muy raro hacer clases a una pantalla, no es como lo normal, ¿ya? No me, no me logro como acostumbrar a esta nueva normalidad. Eh, ¿Tienen alguna duda? Miren, les voy a mandar la pauta a la noche, ¿ya? Porque ahora me voy a quedar preparando otras cosas, ¿ya? Pero la pauta la tengo en mi cabeza y tengo que llevarla al papel y, ¿cómo se llama? Precisar algunas pequeñas cosas. Pero básicamente es lo que les hablé en esta sesión, ¿ya? Distinguir dos sujetos históricos del periodo 1980 hasta el presente y eh, si bien no es necesario que estén relacionados directamente, ustedes como historiadores ya historiadoras, van a buscar la relación que exista. Igual se recomienda para que el trabajo sea más fácil sujetos históricos que estén relacionados, ¿ya? Para que haya como un margen de situarnos en algún marco de referencia, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a ir despidiéndonos. Y sí, cambiar diseño. Ya. Bueno, les agradezco a las personas que están. Son para recordarme el día de mañana. Alexandra, Catalina Olivares, Catalina Troncoso, Rocío,
Ana León, Yael Vázquez, Don Eduardo Ramos, Anto, Anto Tapia, Don Víctor Carrasco y Arandatsu Golot. Muchas gracias por asistir. Miren, nos estamos viendo el próximo martes, ¿ya? Donde vamos a hacer una clase más interactiva. Ya yo les voy a pedir ahí que hablen de lo que han investigado, eh, y la entrega va a estar fijada para el martes 30 de junio. Ahora bien, bueno, esa es la fecha de entrega, ¿ya? Eh, Porque, bueno, al finalizar a ver, el módulo 2 nosotros tenemos que tenerlo terminado, claro, para el viernes 3 de julio. Así que esa semana del martes 30 es la semana del viernes 3 de julio, ¿ya? Eh, Eso, estimados. Nos estamos viendo para el próximo martes para discutir estos elementos y a la noche le voy a enviar la pauta, ¿ya? La pauta de este trabajo. Eso. Así que vamos desconectándonos nomás. Gracias por asistir. Hasta pronto.